interrumpiendo el tema. Vale, de acuerdo. Bueno, pues voy a compartir con vosotros el PowerPoint. Bueno, vamos a comenzar con el tema 3, una era de tinieblas espirituales. Vemos cómo vamos progresando a través de los capítulos del conflicto de los siglos, ¿verdad? Y vimos un poquito la semana pasada un aspecto muy importante, es como Satanás quería destruir a la Iglesia por medio de la represión, las persecuciones, pero no pudo, porque vimos que cuando más la Iglesia era perseguida, cuando con más crueldad, pues el cristianismo cada vez crecía más y más. Entonces, ¿qué hace Satanás? Cambia la estrategia. Es decir, como no podía destruir la Iglesia por medio de la fuerza, ¿qué es lo que hizo? Pues intentó introducir el paganismo dentro de la Iglesia para que la Iglesia se fuese corrompiendo. Y eso sí que le dio resultado. Fue la gran estrategia que tuvo. Bueno, el capítulo 3 nos comienza con un texto. El texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Voy a pedir a alguien, por favor, si lo puede leer. Lo buscamos en la palabra de Dios y lo leemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Lo leo yo? Vale, muy bien. 3 y 4, ¿no? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí nos surge una pregunta, ¿verdad? La pregunta que nos surge es, ¿qué es el ministerio de iniquidad que habla el apóstol Pablo? El tema 3 del conflicto de los siglos lo explica muy bien. ¿Qué es? A ver si alguien me puede responder. ¿La apostasía? Bien, la apostasía, ¿verdad? Pero se llama ministerio de iniquidad a los errores que se introducen en la Iglesia que preparan el camino para la supremacía papal. La hermana Elena White nos va a decir que precisamente ese ministerio de iniquidad es esa supremacía, esa pretensión del Papa de ser, incluso en algunos momentos, más que el mismo Cristo. Bueno, este ministerio de iniquidad se empieza a desarrollar poco a poco, lógicamente va progresando, Se da en la época de Pablo. ¿Cómo se dio en la época de Pablo? Bueno, en la época de Pablo ya comienzan a introducirse ciertas ideas, especialmente tradiciones y ritos judíos, ¿verdad?, que se quieren meter dentro del cristianismo. Vemos como el apóstol Pablo en muchas de sus cartas lucha contra todo esto, ¿verdad? Como la circuncisión, incluso en la epístola a los hebreos nos dice que los sacrificios que se seguían haciendo ya no servían para nada, absolutamente para nada, porque ya Cristo había venido, y los ritos que los judíos querían introducir dentro del cristianismo, ¿de acuerdo? Luego se va desarrollando a través de la historia, ya con el cristianismo puramente dicho. Y se va a desarrollar en base a dos conceptos. El ministerio de iniquidad se desarrolla en dos conceptos a lo largo de la historia, que luego vamos a ir viendo en la cronología de todos los sucesos. Primero, los engaños doctrinales. En un principio hemos dicho que eran del judaísmo, pero después del paganismo. Se introduce mucho paganismo dentro de la Iglesia. Y la segunda es la blasfemia. ¿Qué es blasfemar? Bueno, la blasfemia significa pretensión humana de ponerse en lugar de Dios. Es querer ser Dios. Eso es lo que se llama blasfemia. Bueno, nos vamos a situar en el año 313 después de Cristo, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo empieza todo esto, aunque luego vamos a ver que se desarrolla paulatinamente ya a partir del año 100, A partir del primer siglo ya se empieza a desarrollar con mucha fuerza, y sobre todo también a partir del año 70,
con la destrucción de Jerusalén, como ya vimos en capítulos anteriores. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, en el año 313, Constantino dicta un edicto, ¿verdad?, por el cual se acaba la persecución a los cristianos. Ya no hay más persecución. Pero esto, en vez de hacer que el cristianismo fuese creciendo en calidad y en comunión con Cristo, hace totalmente el efecto contrario. Se introduce el paganismo en la Iglesia y la Iglesia empieza a corromperse. A partir de este momento, el obispo de Roma, con todas las concesiones que empieza a hacer Constantino, cada vez se empieza a hacer más poderoso, tanto en religión como en política. Y también la Iglesia cada vez se va enriqueciendo cada vez más, porque hay muchos grandes nobles y muchos grandes señores que ven que está muy bien ser cristianos, ¿vale? Y empiezan a introducir riquezas en la Iglesia, ¿vale? Todo esto se basa en dos grandes mentiras, ¿vale? La primera mentira es la sucesión apostólica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa la pretensión del papado de decir que todos los papas suceden al primer papa, que para ellos fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, según ellos, fue el primer papa, aunque es muy extraño porque en el primer concilio, en el concilio de Jerusalén, que tenemos en el libro de Hechos, quien toma la iniciativa no es Pedro, sino es Santiago. Por lo tanto, el primer concilio no es Pedro el que lo preside, sino el apóstol Santiago. Bueno, esto se basa en base al texto donde Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y en base a esto yo voy a fundar mi iglesia y te daré las llaves de la iglesia y tú podrás atar y desatar. Bueno, entonces sabemos el texto que está en Mateo capítulo 16, versículos del 17 al 19. Por lo tanto, según esto, el Papa es sucesor de Pedro y tiene las llaves de la iglesia y ata y desata. ¿Qué significa? Tiene el poder para perdonar pecados y también para condenar pecadores al infierno. En base a que Jesús le otorgó eso a Pedro, ¿vale? Y después Pedro lo pasa a través a los papas. Pero es muy extraño porque en ningún momento vemos al apóstol Pedro perdonando pecados a nadie. De hecho, Pedro pasó por un momento muy angustioso que fue cuando negó a Jesús y todo lo que pasó. Luego sí que es cierto que Pedro toma un cierto liderazgo, pero siempre acompañado de Juan. Y después incluso Pablo llega a tener más liderazgo en la iglesia. Entonces, eso no es cierto. Lo que aquí Jesús hace es un juego de palabras que, bueno, que ya en otro momento podremos explicar. Y la segunda mentira es lo que se llamó la donación de Constantino. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un documento que según la Iglesia Católica se fecha del año 313 al 325. Es un decreto imperial por el cual Constantino reconoce como soberano al Papa y le entrega el poder de Roma en todo el imperio de Occidente, tanto en materia de religión, en asuntos políticos. Esto se llamó el Patrimonio de San Pedro. ¿Pero qué ocurre? Este documento, un poco más adelante, sobre el año 1000, se descubrió que era falso y que no estaba fechado en la época de Constantino, sino mucho más adelante. Por lo tanto, este documento no es auténtico. Es una falsedad que se atribuye a un sacerdote que lo hizo, ¿verdad? Y que dijo que era precisamente de Constantino. ¿Vale? Muy bien. Este documento se empieza a mencionar mucho en la Iglesia a partir del siglo VIII, pero ya hemos visto que era totalmente falso. Por lo tanto, las dos mentiras por las cuales se sustenta la supremacía papal no son ciertas, son dos mentiras. Bueno, vamos a ver un poquito de cronología, ¿verdad? Para que vayamos situándonos cómo el ministerio de iniquidad a través de la historia cada vez va aumentando. Bien, primero nos vamos a situar en el año 325 después de Cristo. ¿Qué ocurre en este año? Bueno, en este año se hace el concilio de Nicea, ¿vale? Este concilio es convocado por el emperador Constantino y se celebra en la ciudad de Nicea de Bitinia y se aglutina a toda la iglesia de Occidente, ¿vale? Se consideró el primer concilio ecuménico por el cual muchas doctrinas paganas se empiezan a aceptar en la Iglesia Católica. Bueno, en la Iglesia, ¿de acuerdo? Se empiezan
aceptar en la iglesia. Tuvo muchas sesiones, pero entre ellas se empieza a reconocer que el Papa, el obispo de Roma, es el obispo supremo de la Iglesia de Occidente, ¿vale? Y también se empieza a hablar de que el Papa es infalible en cuanto a los asuntos de fe. Esto de la infalibilidad papal va pasando por varias etapas, hasta que llega un momento que se hace prácticamente ya universal, ¿vale? Pero aquí se empieza a poner las primeras piedras, podríamos llamarlo así. Otro año importante es el periodo que va del 325 al 533 después de Cristo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí vemos que el obispo de Roma cada vez va aumentando progresivamente su poder, ¿vale? Hasta llegar al año 533, donde el emperador Justiniano I, reconoce la supremacía eclesiástica del Papa como jefe supremo y cabeza de todas las santas iglesias, ya no solo del Occidente, sino también del Oriente, es decir, de toda la iglesia, ¿de acuerdo? Aquí ya se anexionan las iglesias de Oriente y se hace que el jefe supremo de todas esas iglesias sea el obispo de Roma, ¿de acuerdo? Muy bien, y después tenemos otro año muy importante, el 538. Bueno, aquí ocurren muchas cosas. Aquí en Daniel capítulo 7, versículo 8, nos dice que el cuerno pequeño derroca a 3 cuernos. ¿Alguien me sabría decir quiénes eran esos cuernos? ¿Os acordáis? No. Nadie dice nada. Bueno, eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Y qué tenían estas 3 tribus en común? Tenían varias cosas en común. Primera, que se habían quedado cuando todas las tribus bárbaras empiezan a desmembrar el Imperio Romano. Estas 3 tribus se establecen en lo que es la península de Italia, ¿vale? Pero estas 3 tribus tenían en común que aceptaban el arrianismo. El arrianismo viene de Arrio. Arrio fue un personaje que empezó a enseñar que Cristo no era Dios. Él empezó a enseñar eso, se hizo muy popular, ¿vale? Y en el 538 el papado destruye totalmente el arrianismo, ¿verdad? Hoy en día los arrianos más famosos son los testigos de Jehová. Ellos siguen creyendo que Jesús no es Dios como lo creemos otros cristianos, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí el papado empieza a tener un poder territorial y ya político, especialmente cuando la emperatriz Teodora derroca a un papa y pone otro papa que le era más simpático o que le era más fiel. Ese papa fue el papa Vigilio, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir del papa Vigilio, a partir del 538, ya el papado se mete más en política que en religión, ¿de acuerdo? Y sobre todo quiere dominar toda Europa, haciendo que toda Europa acepte el catolicismo. Llegó incluso a utilizar la fuerza para todo esto, ¿vale? Bueno, seguimos un poco con la cronología. Ahora tenemos que del 538 a 1798, ¿qué ocurre? Bueno, aquí tenemos los 1260 años de supremacía papal. Es el periodo donde el papado consigue su máximo poder, su máxima riqueza, su máxima fuerza, hasta 1798, donde el Papa fue apresado por el general Berthier por orden de Napoleón y murió en la prisión. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre en este tiempo? Primero, comienza en el 538 lo que se conoce como la época oscura, ¿vale? Esta época oscura es la que nos cuenta en Apocalipsis capítulo 2, versículos de 12 a 17, que tiene que ver con la iglesia de Pérgamo, ¿vale? Es la época oscura. Y dura desde el siglo VI hasta el siglo XVI, y se le conoce como la Edad Media. Vamos a ver qué ocurre aquí en la Edad Media. En la Edad Media ya ocurren muchas cosas. La iglesia se llena totalmente de falsedad y de mentiras, especialmente porque el Papa es nombrado rey en el cielo, rey en la tierra y rey en los infiernos.
Aquí vemos esta imagen, esta es la tiara papal con las 3 coronas, donde el Papa es el jefe supremo, con la máxima autoridad en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿De acuerdo? Entonces, el Papa se atribuye incluso, porque aquí vosotros sabéis que se cree en la inmortalidad del alma, se atribuye incluso el poder de poder sacar las almas del purgatorio, las almas del infierno mediante las indulgencias. Había que pagar y el Papa te expedía una indulgencia por la cual tú podías liberar un alma del infierno porque sus pecados le eran totalmente perdonados. En este momento incluso se autoriza al Papa a que puede incluso cambiar la palabra de Dios, podía cambiar la palabra de Dios y solamente los sacerdotes la podían interpretar, siendo el Papa la máxima autoridad en la interpretación de las Escrituras. Aquí se dice que se declara al pontífice romano el vicario en la tierra, no solamente de un hombre, sino el vicario del mismo Dios. Muy bien. Entonces, a partir de esta época, el ataque de Satanás se basa en 2 aspectos. Primero, destruir la Biblia, destruir las Escrituras, ¿vale? Ocultarlas del pueblo, esconderlas, prohibirlas, ¿vale? Y también con la fuerza. Vuelve otra vez a utilizar la fuerza. Bueno, vamos a ver ocultar las Escrituras. Lo primero que se hace es que se declara que la tradición es más importante que la Biblia, la tradición de la Iglesia, por la cual las Escrituras solo se pueden interpretar por los sacerdotes y el Papa tiene derecho a poder cambiarlas si así lo desea, ¿vale? La misa y las Escrituras se escriben en latín. Estamos en una época donde la gente del pueblo era analfabeta, era gente agricultor, eran artesanos, eran ganaderos, no tenían para estudiar. Entonces, el latín solamente lo sabían la gente que tenía mucho dinero, los nobles y, lógicamente, el clero. Y eso hacía que solamente el sacerdote podía leer las Escrituras, entenderlas e interpretarlas. ¿De acuerdo? Las Escrituras se prohíben para el pueblo. Esto es muy interesante porque Satanás quiso tentar al mismo Jesús. Mateo nos cuenta las 3 tentaciones y en la última tentación, Satanás le dice a Jesús que te voy a dar todo el mundo, todo el poder y toda la gloria, si ¿qué? Si me adoras. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Muy bien, dice, escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Es decir, Jesús se defiende con las Escrituras. Por eso Satanás quiere ocultar las Escrituras. ¿Por qué las quiere ocultar? Para que la gente no se pueda defender y sea engañada. Mucha gente era engañada por las pretensiones de Roma. ¿Vale? El segundo aspecto que quiere hacer es cambiar los tiempos y la ley, como dice en Daniel 7:25. Especialmente este cambio se centra en 2 mandamientos, ¿de acuerdo? El segundo mandamiento se quita. ¿Por qué se quita? Porque el culto a los ídolos y el culto a las imágenes se empieza a hacer muy popular a través de que el cristianismo, el paganismo empieza a entrar en el cristianismo, se empiezan a adoptar muchas creencias. Por ejemplo, los paganos creían en las diosas femeninas. Pues se nombra a María como corregente de Cristo, como la diosa femenina católica, ¿de acuerdo? Y se veneraban y se adoraban las imágenes. Además, se introduce lo que se llamaron las reliquias. Esto trae muchísimo dinero a la Iglesia, porque muchas grandes familias compran reliquias porque se piensan que a través de ellas se puede alcanzar la salvación. Los reyes y los nobles compraban la salvación mediante pagos y mediante muchas sumas de dinero. Algunos donaban tierras, otros donaban riquezas, y la iglesia empieza a hacerse cada vez más rica. ¿Vale? Las reliquias, la verdad que fue un gran negocio. Fue un gran negocio porque se le atribuía a cualquier objeto un halo sagrado. Especialmente había un objeto por encima de todos, ¿verdad? Que era el cáliz, la copa de Cristo, la copa donde Jesús bebió el mosto en la última cena. Se le atribuían muchos poderes y la verdad que se gastó mucho dinero, incluso se hicieron varias guerras para intentar recuperar esa reliquia. ¿De
acuerdo? Actualmente se dice que la copa de Cristo está en la Catedral de Valencia, pero como podéis imaginar es falsa, no es auténtica. Se comienza también a venerar, bueno, esto de las imágenes fue paulatinamente. No sé si alguno de vosotros alguna vez ha entrado en una iglesia ortodoxa. En la iglesia ortodoxa lo que se hace es que se veneran las imágenes, pero están pintadas, son cuadros, ¿vale? No son estatuas, son cuadros. Y a través de eso, ahí se empiezan a venerar. Lo único que en la iglesia, lo que se hizo es que se pasó de los cuadros, se pasó a las imágenes, a las estatuas, porque los paganos adoraban estatuas de diosas, de dioses, ¿vale? Y entonces lo que se hace es, pues bueno, vamos a vestir esto del cristianismo. ¿Cómo? Adorando a María, a la Virgen María, adorando a los santos de la iglesia, que es muy interesante. El Papa podía elevar a los altares a cualquier persona, ¿vale? Y tenerla como santo, a la cual se le podía rezar. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente aspecto interesante es que se cambia la ley de Dios. Como nos dice también el texto que hemos visto. Especialmente el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento se sustituye, el verdadero día de repaso, que es el día del sábado, se sustituye por un falso día, el domingo. ¿En base a qué? Bueno, el domingo en latín es dies solis, día del sol, ¿vale? Dominicus, día del sol invicto. El sol era el emblema que utilizaban los emperadores. Las armaduras de los emperadores eran doradas porque el emperador era considerado como el dios sol. En algún caso los emperadores se les veneraba como dioses, ¿verdad? Y si podéis ver en películas o en imágenes, la armadura que solía llevar el emperador era una armadura totalmente dorada con el sol en el pecho, ¿vale? Porque el emperador era así. En el año 321, Constantino hace obligatorio que todo el mundo debía de guardar el día del sol, ¿vale? El día del domingo. Él, en el edicto de Constantino, dice que todos los jueces, la plebe de todas las ciudades, artesanos y todos los habitantes de las ciudades descansen en el venerable día del sol, Dominicus. Solo se permitía que pudieran trabajar aquellos que trabajaban en el campo y en la ganadería, ¿vale? Si el tiempo lo permitía. Era lo que se solía decir. Muy bien. Es muy interesante porque es cuando en el año 425 ya se prohíbe en domingo toda clase, incluso de representaciones teatrales, cualquier trabajo. Y ahí es donde se dice que todo lo que era válido para el sábado en el Antiguo Testamento se aplica al domingo. Y todo el mundo debe de guardar este día, el día del domingo. Mirad, vamos a ver un poquito un progreso a partir del año 110. En el año 110, el obispo de Antioquía dice: si los que habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viniendo según el día del Señor, domingo, día en que surgió nuestra vida por medio de él y de su muerte. Es decir, pensemos, ¿cómo podemos hacer que los cristianos guarden el día del sol? Pues atribuyéndole en el cristianismo que Cristo resucitó en domingo, lo cual es cierto. Cristo, sabemos por las Escrituras que resucitó en domingo, pero precisamente Cristo resucitó en domingo porque guardó el sábado. Justino Mártir, en el año 1169 después de Cristo, dice: el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Celebramos estas reuniones generales en el Día del Sol, por ser el primero, en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Pues es de saber que le crucificaron el día antes, el día de Saturno, y al siguiente día de Saturno, que es el día del sol, se apareció a los apóstoles, citando Mateo 28:9, y discípulos enseñándoles estas mismas doctrinas que nosotros le exponemos para su examen. Esto continúa. En el año 240, Jerónimo dice:
Los paganos lo llaman Día del Sol y debemos reconocerlo como tal con la mejor voluntad, puesto que en este día apareció la luz del mundo y en este día amaneció el sol de justicia. ¿Vale? Y por ejemplo, fijaros lo que dice hoy en día el catecismo romano, catolicismo católico. Dice, perdón, catecismo católico. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, y nos citan estos textos, ¿de acuerdo? En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, es decir, el domingo. Vemos como hay un progreso desde prácticamente el año 100, donde se empieza a decir todo esto. Muy bien. Se impone también el uso de la fuerza. Y aquí vamos a ver también algunas cosas interesantes. En el año 1184 después de Cristo, en Francia ocurre algo tremendo. Habían dos grupos de personas que no aceptaban la supremacía papal ni aceptaban las doctrinas de Roma. Eran los cátaros y los albigenses. ¿Vale? Antes estuvieron los valdenses, pero los valdenses lo he dejado porque vamos a hablar un poquito más adelante, porque en el conflicto tenemos un capítulo que habla de los valdenses. Entonces ahora no hablo de los valdenses, ya hablaremos en su momento. Pero es cierto que a partir de ahí surgen muchos, intentan oponerse a Roma. Bueno, en el año 1184, los albigenses y los cátaros, como se oponían a la doctrina de Roma, fueron declarados como herejes por Roma y fueron perseguidos a muerte. ¿Vale? Se crea un tribunal para combatir cualquier herejía. Este tribunal se le llama el Santo Tribunal de la Inquisición. ¿Vale? Pero no es hasta el año 1231 que cuando el Papa Gregorio IX funda legalmente el Tribunal de la Santa Inquisición. Es un tribunal que se dedica, ¿de acuerdo?, a hacer lo que se llamaron los autos de fe, siendo la máxima autoridad del Tribunal de la Inquisición el Papa. Lo único que el Papa, si no podía asistir a las sesiones del Tribunal de la Inquisición, porque se hacían en varios lugares, podía mandar lo que se llamaba enviados papales, que podían ser obispos, arzobispos, incluso en algunos momentos podían ser sacerdotes. ¿De acuerdo? Es a partir de este año que la Inquisición empieza a crecer, ¿vale?, en muchos lugares de Europa, siendo un país muy importante donde alcanzó su máximo esplendor y a partir de ahí pasa a toda Europa. Fue en el año 1249 en España, ¿de acuerdo? En este año el reino de Aragón se une, sabéis que el reino de Aragón se une al reino de Castilla, el reino de Castilla y Aragón. Y a partir de este momento los reyes le dan la autoridad a la Inquisición para que tenga jurisdicción en toda España, en todos los reinos de España, ¿vale? Incluso los reyes se deben someter, si así son requeridos, al Tribunal de la Inquisición. Lo único que los que tenían mucho dinero podían escaparse pagando grandes cantidades de dinero, ¿de acuerdo? Muy bien. Y lo que aquí ocurre es que los reyes aportan a la Inquisición el ejército, el poder civil, ¿vale? Llegando incluso en algunos momentos el ejército está supeditado, ¿verdad?, a la autoridad papal. Bueno, aquí a partir de este momento su poder se empieza a crecer y a extender por toda Europa. ¿Qué es lo que el Tribunal de la Inquisición juzgaba? Bueno, primero se condenaba la prostitución, la herejía. La herejía era estar en contra de lo que dictaba Roma, de lo que dictaba, en este caso, el papado. También se juzgaba la brujería, la práctica de la brujería, la homosexualidad, ¿vale? Incluso, si tú hablabas en contra de la iglesia, en contra de los sacerdotes, si no hacías lo que el sacerdote decía, y especialmente si tenías una Biblia,
La Biblia estaba prohibida. Si tú estudiabas las Escrituras y estabas en contra de lo que decía Roma, también podías ser juzgado por la Inquisición. Si te pillaban leyendo la Biblia en público, en reuniones públicas, también podías ser condenado por la Inquisición. Bueno, ¿qué ocurrió con todo esto? Ocurrió que en esta época, en la época oscura, la Iglesia estaba totalmente corrompida. El capítulo 3 del Conflicto de los Siglos que nos dice que fue la peor época de depravación, corrupción, inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Los sacerdotes relegaban a Cristo y se atribuían el poder de poder perdonar los pecados. Se empezó a hacer lo que se llamaba la confesión. Tú tenías que ir a confesarte al sacerdote. Tenían el poder de volver a sacrificar a Cristo en la misa, ¿verdad? Tenía el poder de que el pan y el vino se convirtiesen en el cuerpo y en la sangre de Cristo. El papado se volvió vil, asesino, se asesinaban. El papa que no caía bien era totalmente asesinado y se cambiaba por otro. Los excesos eran cada vez más. Y mientras el pueblo estaba ignorante, se les ocultaba la verdad y cada vez el pueblo era más pobre. Los reyes y los papas eran cada vez más libertinos. Los papas eran asesinados, asesinaban, ¿de acuerdo? Y cambiaban según las conveniencias y según quería, ¿verdad?, los obispos y los que tenían el poder. Europa no podía progresar porque se ocultaba la verdad y en esta época el analfabetismo era muy grande. Incluso fue duramente castigada por lo que se llamó la peste negra, donde murieron muchas personas. Por eso se llamó la época oscura. Se llamó la época oscura, ¿por qué? Porque la luz de la Biblia era prohibida y habían desterrado la palabra de Dios. Pero fijaros, a pesar de todo esto, Dios siempre tenía un remanente fiel. Los valdenses, los abigenses, los cátaros, etcétera, muchos que luchaban contra todo esto porque querían mantener la palabra de Dios como la verdad suprema. Bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto, de este capítulo? Bueno, pues podemos aprender que ocultar la palabra de Dios es lo que Satanás siempre ha querido para que nadie conozca la verdad y vivan engañados. Incluso hoy en día, que supuestamente estamos en una época de libertad, mucha gente tiene una Biblia, pero no la estudia. La tiene porque, bueno, porque hoy en día se puede tener. Que Satanás utiliza medios religiosos y políticos para perseguir al pueblo de Dios, usando las amenazas, la violencia, los tribunales civiles y religiosos. ¿Vale? Que obliga a guardar un falso día vistiéndolo de cristianismo. Pero Dios tiene un remanente fiel a pesar de las circunstancias. ¿Y qué es lo que nosotros debemos aprender de todo esto? Que esto se va a repetir. Por la profecía sabemos que se va a repetir en el futuro y posiblemente se repetirá en nuestra generación. Sabemos que se negará la verdad bíblica, se impondrá un falso día de reposo, será impuesto, obligado, se perseguirá al pueblo de Dios con amenazas y se volverá a utilizar el poder civil para condenar a los fieles en Dios. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que aprender que Dios tendrá siempre un remanente fiel que guarda los mandamientos y sostiene la verdad bíblica. Como lo ha tenido a lo largo de toda la historia. Hemos visto que cuando más crueldad había, Dios tenía un pueblo fiel. Cuando en la época oscura, Dios tenía un pueblo fiel. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la historia, porque seguiremos con los temas del conflicto de los siglos. Pero en el tiempo final, Dios tiene también un pueblo fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y sostienen la verdad bíblica. Por eso, hermanos, somos llamados a pesar de las circunstancias, porque en estos tiempos volverán. Y en este caso, este poder que se denomina Babilonia, impedirá el progreso de la palabra de Dios. Y somos llamados a ser estandartes de la verdad, a guardar los mandamientos de Dios y ser fieles al Señor, para así tener un lugar reservado con Cristo en la tierra nueva. Y quiero terminar con una cita muy bonita, que está en Notas Biográficas, página 210. Dice, no tenemos nada que temer al futuro,
a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Amén. Mis hermanos, que el Señor os acompañe, que el Señor os bendiga mucho y que podamos seguir disfrutando del estudio del conflicto de los siglos. No sé si hay alguna pregunta. Interesante. ¿Sois muy listos, verdad? O yo me he explicado muy bien.